Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y este programa va a ser bien corto. Una persona me había dicho que el Dios del Antiguo Testamento que cogía y se agradaba del sacrificio humano. No, la Biblia no habla de esto. Y si o ha entendido así o ha pensado así por causa de haber leído un libro, y acuérdate que nuestra Biblia en el Antiguo Testamento fue hecho en hebreo, y hay veces que la traducción hispana de otro país suena diferente al hispano de nosotros. En ningún momento la Biblia enseña que el Dios del Antiguo Testamento se agradaba en sacrificios humanos, y especialmente que hacía estos sacrificios humanos. Primeramente voy a irme para Jeremías 7, versículo 30 a 31, donde Dios mismo dice que no se agrada esto. Cuando Israel se iba contra Dios, había tiempo que Israel era fiel, el pueblo de Dios era fiel, y había tiempo que el pueblo de Dios no era fiel, y ellos se iban para los ídolos, y los ídolos de las naciones alrededores. Esa gente sí sacrificaba a sus hijos y quemaba a sus hijos, pero Dios no se agradaba de esto, de esas naciones, y no se agradaba cuando Israel lo hacía. En ningún momento ellos lo hacían en el tabernáculo, porque Dios se agradaba de esto. No, Dios no se agradaba de esto. Y un versículo que nos enseña esto es Jeremías 7, versículo 30 a 31. Dice: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amaneciéndola, y han edificado los lugares altos de Tofé, que está en el valle de los hijos, el hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Esas son cosas que Dios no demanda, ni no Él quiso en ningún momento. Esta gente, Israel, por llevarse por los demonios, llevarse por los ídolos paganos, ellos fueron y sacrificaron a sus hijos, no porque Jehová lo mandó en ningún momento. Esto ellos lo hizo cosas paganas en los templos de Dios. El templo de Dios, pero no fue porque Dios lo mandó, y no fue porque Dios quiso que ellos lo hiciera, y no fue porque Dios se agradaba que esto hiciera. Ellos, por agradar a los dioses de las otras naciones, quiso hacer esto. Otro capítulo en la Biblia que nos enseña que Dios no se agradaba de sacrificar humanos es en Miqueas. Oído para Miqueas capítulo 6. Versículo 7 y 8, cuando Dios dice, versículos 6 y 7: ¿con qué presentaré ante Jehová? Adoraré al Dios Altísimo, me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de miles de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión
el fruto de mis entradas por el pecado de mi alma. Y ahora, acuérdate lo que dice el versículo 6-7. Y ahora mira lo que Dios dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. En otra palabra, esas cosas no es buena. Esas cosas no paga el pecado de sacrificar a tu hijo para tu pecado. Y que pide a Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillante ante de tu Dios. Esas son cosas que Dios pide. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillante ante su Dios. En ningún momento Dios está diciendo: yo quiero sacrificar, que tú sacrifiques tus hijos a mí. Vamos a irnos para Éxodos capítulo 13, versículo 2. Y vamos a mirarlo y vamos a observar algo importante aquí. Éxodo capítulo 13, versículo 2 dice: conságrate a mí, conságrate todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Ok, que Dios quiere esto, que Dios quiere acerca de esto. Vamos a ver versículos 12 y 13 y mira lo que dice Dios: dedicarás a Jehová todo aquel que abriese matil, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los muchachos sean de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirá con un cordero, y si no lo redimies, que arrebatar su cabeza. También redimirás al primogénito de tus hijos. Mira lo que Dios quiere. Dios dice a Israel: usted me va a coger tus hijos, los primogénitos, lo va a presentar ante de mí y lo va a redimir, va a pagar un precio por tus hijos. Y usted te puede preguntar, ¿eso quiere decir que Dios quiere los primogénitos para sacrificarlos? No, Dios no quiere esto. En Lucas vemos lo que María hizo, porque María vivía en la época de la ley. ¿Qué María hizo con Jesucristo? Cuando María tuvo a Jesucristo y porque Jesucristo fue primogénito, María en ningún momento sacrificó a Jesucristo, porque eso no es bíblico. Dios no demanda sacrificios humanos. En Lucas capítulo 2, versículo 22, María va por la ley de Levítico 12, versículo 2 y 4 y versículo 6. Y mira lo que dice Lucas capítulo 2. Y aquí vamos a ver lo que hacían los judíos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, hasta que el templo fue destruido a 40 años después de la muerte de Cristo. Lucas 2, versículo 22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Eso es lo que Dios quería, que ellos presentaban a sus hijos ante a Dios. Y contigo eso, la iglesia lo hace cuando tú tienes un niño. Si tú eres protestante, mucho les gusta bautizar a los niños. Yo no creo en esto. Menos yo bautizo gente que tenga cierta edad, que conoce que son pecadores. Los niños, nosotros cogimos los niños, los ungimos con aceite y pasamos arriba y seguimos: Señor, estos hijos son tuyos, vamos a dedicar a ti para que te sirva todos los días de su vida. Eso es lo mismo que ella hacía, eso es lo mismo que los judíos hacían. Y dice el versículo 23, dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz se ha llamado santo al Señor. Es un hábito. Voy a dedicar a mi hijo para que viva santidad para Dios. Y
pues versículo 4, sí, ofrecía un sacrificio, y para ofrecer conforme lo que se dice en la ley del Señor, un par de todos dolidos o 2 palomas. Y entonces hacía un sacrificio para redimir el hijo de ella, redimir. ¿Por qué necesitaba redimirlo? Porque eso es simbólico de lo que Dios hizo en Egipto. Dios redimió a Israel por la sangre de un cordero. Y lo simbólico de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Dios nos redimió por la sangre suya. Yo creo que usted comprenda esto. Hoy no vamos a estar hablando mucho, me lo quiero irnos para Levítico, capítulo 12, versículos 2 y 4, para ver el proceso de esto. Levítico, capítulo 2, capítulo 12, versículos 2 y 4. Levítico capítulo 12, versículos 2 y 4, 2 hasta el 4. Hablan los hijos de Israel y dile: la mujer cuando concibiere y dé luz un varón será inmunda 7 días, conforme los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se conciliará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sea cumplido el día de su purificación. Y leemos el versículo 6. Y cuando los días de su purificación fuera cumplido por el hijo o la hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y una paloma o una torada para expansión a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expansión por ella, y será limpia de su flujo de sangre. Esta es la ley para que diere luz un hijo o una hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tolillas o 2 palomas, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Esa es la purificación de ella. Pero el versículo, vamos a irnos ahora, vamos a irnos para Éxodo capítulo 22, 29. Dice Éxodo 22, versículo 29. Dice: no demoráis la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Dios quería que diera los primogénitos para dedicarlo a Dios, para que ellos sea dedicado para servir a Dios. Dios te quiere algo especial para esos primogénitos. Dios no va a querer hacer daño a esos primogénitos. En Éxodo 34, 19 dice: todo primer nacido mío es, y de tu ganado todos primogénitos de vaca o de oveja que sea muchacho. Eso pertenece a Cristo, pertenece a Dios. Seguimos, capítulo 8 de Números, versículo 17. Porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día
que yo guié a todo primogénito en la tierra de Egipto y lo santificaré para mí. Dios dice, los santifiqué para mí. Esos son míos, esos son mis hijos. Míos son. Lo dedica para mí. Jesucristo, en ningún momento cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, cuando Jesucristo estaba siendo presentado, iba a ser circuncisado en 8 días, iba a poner el nombre a Jesús, en ningún momento sacrificado Jesucristo. En ningún momento sacrificado Juan Bautista, porque Juan Bautista era primogénito y todo tenía la misma ley, la ley de Moisés. Yo creo que ustedes noten esto. Ella diciendo, estos son los primeros hijos, ellos van a estar separados de todo. Acuérdate, cuando una persona era primogénito, ellos recibían una doble porción de la herencia de su padre. ¿Cómo el primogénito iba a recibir una doble porción de la herencia de su padre? Y si el primogénito iba a ser sacrificado, eso no tiene ciencia común. Vamos a irnos en Éxodo 18:15. Todo que abre la matriz de toda carne que ofrecerá Jehová, así de hombres como de animales, sean tuyos. Pero haréis que sea redimida el primogénito del hombre, también haréis redimir el primogénito de animal inmundo. El animal inmundo no se sacrificaba. Dios no quería sacrificio a animal inmundo. Y ahí dice que Dios no quiere el sacrificio de humano. Dios dice, redímelo. Coja otras cosas y lo sacrifice. Entonces, los niños no van a ser sacrificados, los animales inmundos no van a ser sacrificados, sino va a ser redimido. Otro animal, otras cosas, va a coger su lugar. Y en parte va a ser un retrato como Jesús nos redimió a nosotros. Todo esto es un retrato de Jesucristo, un cuadro de Jesucristo. Y vamos a ver en la escritura donde vemos que el primogénito recibe doble porción de la herencia y cosas así. El primogénito recibe doble porción. Deuteronomio 21:16. Y cómo el primogénito puede recibir doble porción de la herencia de su padre. Y si el primogénito de nacido iba a ser sacrificado, eso no tiene común, no tiene significado en ningún momento. Leemos en Deuteronomio 21:16. En el día que hiciere hacer a sus hijos lo que tuviere, no podráis dar el derecho de primogénito a la hija, al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida no será como primogénito, para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque es el primero de su vigor y suyo es su derecho de la primogenitura. Mi título está en versículo 15 hasta 17 del capítulo 21 de Deuteronomio. Ahí está hablando de la ley, está diciendo, y si un hombre tiene 2 esposas y una esposa tiene su hijo primero, en ese tiempo el hombre se podía casar por más de una mujer,
y la esposa que aborrecía era la que tuvo el primogénito. Esa mujer, el hijo que es primogénito, debía coger la doble porción, aunque la mujer aborrecía y amaba a la otra, más no importaba. Era el primogénito y iba a recibir doble porción, doble ganancia, y los demás iban a recibir lo que sobraba. Pero quiero que ustedes noten, el primogénito recibe doble porción. ¿Y cómo un primogénito puede recibir doble porción y si ese primogénito es sacrificado? ¿Cómo? Vamos a poner la escritura como es. Vamos a tener cuidado de lo que leemos. Que hay mucha gente que ni ha leído la Biblia y consigue un versículo y lo tuerce para su perdición. Y esto te quiero decir, hermano, que cuídate. Cuídate de esto y estudia la Biblia. Léate la Biblia desde el principio hasta el final. Y léate de nuevo. Busca comentarios bíblicos que te pueden ayudar. Busca diccionarios bíblicos que son buena ayuda. Un diccionario bíblico. Comentarios bíblicos. Búscate Strong's Concordance. Que Strong's Concordance te ayuda con el hebreo y el griego en un diccionario y en concordancia, y te ayuda con el hebreo y el griego en el testamento. El Nuevo Testamento es griego y el Antiguo Testamento es hebreo y amaqueo, y eso te ayuda a entenderlo. Y estamos a cuidado porque hay muchos falsos maestros. Quiero que usted sepa esto. Mira lo que dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16, y con esto terminamos. Vamos a abrir nuestra Biblia, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16. Todo, estoy en más capítulo, más libro. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos y inconstantes tuercen, como también la otra escritura para su propia perdición. Cuídanos de lo que leemos y estudiamos la palabra más profunda. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe Andamos con Jesús. Adiós.